Por ejemplo, Entonces, del Washington Post y el trabajo de los dos reporteros claro, por supuesto. es histórico realmente. Un Pues sí, trabajo de investigación sin de duda. primerísima calidad. Y finalmente, pues prácticamente obligan a renunciar a Nixon. No, claro, y el tema es que eso es parte de la cultura que tienen ellos, ¿no? De decir, bueno, yo si me descubren, asumo lo que he hecho y renuncio, ¿no? Desgraciadamente en otros países no pasa lo mismo. Yo tuve una experiencia con agencias internacionales. Había AP, UPI, France Press, creo que en aquella época todavía no estaba F, cuando Bahía de Cochinos ya existía F. Sí, claro, por supuesto. Bueno, en México el director de la cadena García Balseca era el señor Ordorica, un viejísimo periodista, un maestro de periodismo, fundador de Últimas Noticias de Excelsior, un hombre muy respetable profesionalmente, pero ultraderechista, que odiaba naturalmente a Fidel Castro. Cuando se produce la invasión de Bahía de Cochinos, estaba en Puebla ese día y el dueño de la empresa, el coronel García Balseca, llegó y le dijo, él era sordo y García Balseca vocalizaba para que lo pudiera entender. Le dice, le está informando lo de Bahía de Cochinos y dice, tráigame los cables de todas las agencias. Le llevan los cables de todas las agencias, las ve, las separa, pide una máquina de escribir, con un rollo, se pone un lápiz en la boca y empieza a escribir, con una velocidad tremenda. Por supuesto, él estaba tomando algunos datos de las agencias informativas, pero cuando yo leí ya lo que él había escrito, él estaba diciendo casi que Fidel Castro estaba cayendo, Claro, que los bien. cubanos de adentro ya se le habían volteado, que incluso los que produjeron la invasión estaban triunfando, que el pueblo lo estaba celebrando con júbilo. Bueno, esta información totalmente derechista provocó que los estudiantes de esta universidad fueron al periódico y apedrearan y quebraran cristales en son de protesta por una información manipulada. Yo ya dije, voy a ver qué de las, porque él tomó de todas las agencias, pero además firmaba en Estados Unidos y ponía entre paréntesis el nombre de la agencia. Ahí juntó 3 agencias, UPI, AP y no me acuerdo cuál. Es decir, la información venía de las 3 agencias, pero la verdad es que era de él. Sí, Yo claro. estaba pensando la protesta de las agencias. Dije, seguramente van a protestar. Nadie protestó. Bueno, no sé en ese caso Entonces porque dije, eran... bueno, por eso te preguntaba al principio, ¿qué papel juegan las agencias en los países? Pues es que nosotros, a ver, en este caso no sé por qué eran agencias estadounidenses y no olvidemos que Estados Unidos estaba jugando un papel importante en todo lo que estaba pasando en ese minuto, pero nosotros agencias cuando firmamos, suministramos el servicio de información a un cliente, a un medio de comunicación, nosotros firmamos un contrato. Y en ese contrato viene estipulado en distintas cláusulas el tema de la cláusula de conciencia, el tema de quién tiene la responsabilidad sobre la información, cómo debe manejar el cliente la información que hace, cómo debe citar a F, cómo no puede transformar la información, transformar el sentido de la información, aunque puede cambiar algunas cosas. Entonces, existe un contrato que en el caso de que se malutilice la información de la agencia, nosotros podemos reclamar ante un juez y decir, oigan, mire, este medio de comunicación está tergiversando y está diciendo que nosotros hemos dicho esto. Y eso en algunas ocasiones nos ha pasado, ¿no? Es decir, y la verdad, ahora no recuerdo ningún caso concreto, pero sí pasa. O sea, a veces hay medios de comunicación que tienen tal interés en exponer una visión del mundo que dicen, bueno, agarro este cable de la agencia, lo cambio aquí y allá y digo que es F y así me quedo cubierto, pero no está cumpliendo con las condiciones contractuales que ha firmado con nosotros. Hablamos de los medios que han revolucionado paralelamente con la nueva tecnología, pero como tú dices hace un momento, la madre, el padre de periodismo sigue siendo la noticia, eso es lo fundamental.
Ahora, pensando en eso, hay una agente de Estados Unidos que trabajaba en una agencia importante y de pronto da a conocer secretos de Estado. Ahora está refugiado en una embajada, ¿no? Y sobran los periódicos que le dan vuelo a todas las denuncias que él hacía. Esto no pasaba antes. Y ese caso además es motivo de mucha controversia y de análisis y de estudios. Yo creo que si uno hablara del tema Wikileaks con calma debería estar días y días conversando, porque yo no tengo una posición, por ejemplo, claramente a favor ni claramente en contra. Porque por un lado pienso que se ha vulnerado la seguridad de un país y yo creo que ahí hay un delito. Por otro lado está el tema de la libertad de expresión. Estamos hablando de la lucha también de fuerzas en el mundo y de la lucha de clases, si me apura, o sea, de los menos favorecidos contra los más poderosos. Es muy, muy delicado. Ahora, también yo creo que un periódico, cuando publica cables de Wikileaks en su momento, sea el que sea, hablábamos del País, pero antes, que es un ejemplo, pero hay muchos otros que publicaron eso porque además era una gran noticia, también tienen que medir su responsabilidad en ese caso. Es decir, ellos pueden estar poniendo en riesgo vidas de personas a las cuales salen reflejadas en esos cables, que al final no dejan de ser cables de seguridad interna y de un país como Estados Unidos, ¿no? Entonces, en son de la libertad de expresión podemos escribir sobre todo y podemos hacernos eco de cosas que a lo mejor ponen en riesgo las vidas humanas, no lo sé, es que es un debate muy, muy complicado. ¿La prensa mexicana cómo la sientes? Bien, nosotros aquí tenemos una presencia, espero que pronto sea un poquito mayor en los medios. Tenemos muy buenas relaciones con los principales medios y con muchos medios pequeños del interior del país, facilitándonos nuestra cobertura en español en todo el mundo. Y pues yo creo que la prensa mexicana pues está como todas las otras prensas del mundo, ¿no? Tratando de reinventarse y tratando de posicionarse. Por ejemplo, ¿ustedes cómo manejaron lo de Ayotzinapa? Pues lo de Ayotzinapa lo manejamos honestamente como pudimos, ¿no? Es decir, al principio nadie creyó que eso fuera a ser tan grande como fue finalmente, ¿no? Es decir, ni siquiera la gente que luego ha denunciado hasta las últimas consecuencias el caso tenía claro al principio todo lo que estaba pasando, o sea, pasó todo de forma muy rápida y además hubo como un vacío ahí de varios días de... A ver, desgraciadamente la desaparición de personas no es un fenómeno tan nuevo en México. Hablamos de que son 30.000 los desaparecidos en el sexenio de Calderón. Se tardaron demasiado en dar. Lo que pasa es que esta historia tiene un componente social, un componente político que también ha marcado mucho la difusión que ha tenido en los medios, ¿no? Y bueno, la reacción del gobierno y sobre todo el caso en sí tiene protagonistas con nombre y apellido, ¿no? Y claro, eso ha hecho que tuviera una repercusión muy grande, ¿no? Nosotros lo hemos cubierto desde el principio, hemos ido a Guerrero varias veces, por descontado cada vez que los padres de los fallecidos, de los desaparecidos, perdón, han ido a México, hemos estado siguiéndolos. Y así hemos seguido, acaba de cumplirse un año, hicimos una serie de materiales especiales por el año de la desaparición y bueno, pues expectantes a ver qué se sabe, ¿no?